en 2006, 2010 y 2015, del Reconocimiento Nacional de Conservación de la Naturaleza en 2005 y del reconocimiento como mejor reportero Pantalla de Cristal 2021 por su cobertura del acoso a civiles en la guerra entre cárteles en la frontera norte de Jalisco, entre otros. Autor de los libros de reportaje y crónica Montañas de Jalisco en 2003, La Primavera en Llamas en 2003, Los Ríos de Occidente 2007 y coautor en 7 libros más. Trabaja actualmente en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Bueno. ¿Sí me escuchan? No escucho yo. Sí. Por alguna razón yo no estaba escuchando. Si no, ya tampoco se escucha. ¿Hasta qué parte? ¿Me pueden decir en qué parte me dejan de escuchar por respeto a don Agustín? Ya había hablado del currículum y ya estaba dando paso ya a la parte final solamente. Ok. Entonces digo que trabaja actualmente en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, donde es conductor, guionista y responsable editorial del proyecto Territorio Reportaje y colabora con una columna quincenal en el portal El Respetable. También debo de hacer la aclaración y agradecerle al ingeniero Carlos Armando García Carrillo, quien fue quien hizo la gestión y estuvo muy al pendiente hasta su realización. Pues bueno, don Agustín, el público es suyo, le deseamos el mayor de los éxitos y tenemos aparte muchas preguntas de entrada, pero vamos a dejar que primero nos exponga. Sí, también para aclarar a todos los participantes, el día de hoy tendremos un moderador, que será José Sánchez, que nos estará apoyando con las preguntas y respuestas y también estará apoyándonos a dar el seguimiento de lo que es el webinar. Adelante. Don Agustín. Gracias. Quiero compartir una presentación que les preparé. Preguntarles si la están viendo ya. Sí. Bueno. Es como una especie de apunte rápido que es un diagnóstico de las deficiencias, de las oportunidades en el caso del agua en el área metropolitana de Guadalajara, que es a donde me voy a enfocar como un modelo que vale la pena analizar, independientemente de que hay una crisis obviamente en el campo, una crisis en las zonas rurales, una crisis en las ciudades medias, una crisis general en un país que ha retrocedido fuertemente en temas como cambio climático y medio ambiente en los últimos 5 o 6 años probablemente. Pero bueno, ya habrá tiempo de platicar eso. Rápidamente voy a la presentación. Primero, esto es parte de un proyecto que hicimos en el periódico público Hoy Milenio. Estoy hablando un proyecto del año 2003-2004 sobre las cuencas de Occidente. Estoy hablando de Río Lerma, Santiago Pacífico y cuencas adyacentes, una región de 200,000 kilómetros cuadrados que va desde el Estado de México hasta el Océano Pacífico y del sur de Durango a la costa sur de Michoacán. Para que tengan una idea, es un mundo enorme y Jalisco centralmente como zona donde llega la cuenca Lerma al lago de Chapala, donde nace el río Santiago, donde está la ciudad más importante de esta gran región administrativa. Y lo que intentamos en ese proyecto fue ser muy didácticos respecto al tema del agua, aprovechando en 2003 fue el año del agua dulce. Recordemos que por esos años se hizo también el Foro Mundial del Agua aquí en México. Fue un contexto interesante para publicitar los graves problemas del agua. Y bueno, un par de gráficos que no se van a ver mucho, que están publicados en las memorias del diario hace ya casi 20 años, y que habla de cómo funcionan los ciclos del agua, cómo funciona el ciclo del agua, las partes altas, las partes bajas, donde se recarga, la importancia de los bosques, la importancia de las zonas de recarga, cómo nacen los manantiales, los ríos, brota el agua superficial, hacia dónde va,
a los ríos, a los arroyos, al mar, el agua que se queda abajo, que es un agua muy valiosa e importante para la historia de las ciudades, y cómo prosperan diversos ecosistemas, diversos organismos vivos, pero sin duda, un dato fundamental: sin agua no pueden prosperar las culturas, las civilizaciones humanas, y por eso es importante el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Y aquí en los conflictos por el agua, que era el periodismo, y a final de cuentas es a lo que me he dedicado 33 años, enfatiza en el conflicto. Si no hubiera conflicto, no sería necesario que hubiera periodismo. El periodismo revela las cosas que están mal, las cosas que están mal enfocadas, las políticas públicas que quizás por pocos recursos o muchos recursos están pervertidas y no están afectando, no están mejorando, o tal vez estén empeorando las cosas. Son cosas que el periodismo debe atender, y pues con el hilo conductor de los ríos y del agua, pues es maravilloso, porque el análisis a nivel de cuenca permite mucho entender los problemas que genera la mala gestión del agua, las oportunidades que brotan de la mala gestión del agua, que es otra cosa que también hablaba al principio el ingeniero, de la importancia de llevar una agenda clara de cómo se puede dar la vuelta a los problemas ambientales y convertirlos en una oportunidad. Pues sí, hay que identificar primero los problemas para llegar al tema de las oportunidades, ¿no? Obviamente, agua contaminada, agua mal utilizada, agua desperdiciada, agua desviada, son parte de los procesos, y este gráfico es un poquito el que establece cómo el ser humano, con sus actividades económicas que no internalizan el costo del agua, esto es clave. El agua, el costo ambiental debe ser internalizado para que podamos hablar de economías, como ahora se utilizan muchos términos: economía sostenible, economía circular, muchas cosas que técnicamente se utilizan para tratar de enfatizar en la importancia de que el costo verdadero que tiene el efecto ambiental debe estar internalizado en los proyectos, para que hablemos de proyectos sostenibles. Entonces, muchas veces pensamos, el agua es barata, el agua, como decimos en México, Dios la da, pues entonces es costo cero, y ese ha sido un gravísimo error, porque se le utiliza mal y se le contamina, y se quiere insistir en que hay abundancia, cuando estamos viviendo también entre el tema de la gestión adecuada territorial a nivel cuencas y el cambio climático. Estamos viviendo problemas cada vez más severos. De hecho, México está entre los países que están más frágiles, más expuestos al problema grave de los cambios que está generando la crisis ambiental global. Entro rápido al tema del área metropolitana. Bueno, el área metropolitana tiene 72,000 hectáreas, de acuerdo a los datos del PODMET, del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que fueron publicados en 2016. Habla de un concepto que se llama huella de ciudad de 100,000 hectáreas, que es muy útil porque nos habla de la dispersión urbana. La ciudad ha crecido de forma desmedida, hay lunares que no tienen servicios, o sea, a veces hay solamente un camino pequeño y se llega a un asentamiento, no hay días de que llegue el agua, de que lleguen los servicios básicos, la seguridad. Se va asociando pues una mala gestión del territorio, una mala gestión del agua a problemas sociales que son cada vez más severos, y esto marcan fuertemente los problemas que tiene la ciudad. En 2021 abarca, como todos lo sabemos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Iztlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. Y bueno, hay planteamientos para incorporar a Tala y Acatlán de Juárez. Parece que ya hay en algunas instancias la aceptación de que Acatlán de Juárez, que es vecino de Tlajomulco, ya se incorpora el área metropolitana, pero todavía no es algo que esté consolidado dentro del decreto de área metropolitana de Guadalajara que emite el Congreso del Estado. El motor de crecimiento, y eso es muy importante, han sido los negocios inmobiliarios. Guadalajara tiene una industria sin chimeneas que se llama industria inmobiliaria, que es muy potente, tan potente que marca los derroteros de las políticas públicas, influye demasiado en los planteamientos a nivel municipal. Desgraciadamente, con las reformas constitucionales de los años 80, el 115 constitucional le otorgó la rectoría del desarrollo urbano a los municipios. Dejó de ser el Estado y el gobierno federal los que estuvieran marcando las grandes políticas, sobre todo para las áreas urbanas importantes como Guadalajara. Y bueno, esto implicó que municipios con insuficientes capacidades técnicas y con visiones políticas de corto plazo, independientemente del tema de corrupción, el tema de la cortedad de las políticas y el tema del
la falta de instrumentos de planeación y sobre todo de capacidad técnica explica mucho mejor todavía el desastre urbano. Por ahí hay una frase muy famosa de Goethe, el autor de Fausto, el escritor alemán, que decía que no es preciso recurrir a la maldad para explicar la causa de los desastres humanos, que con la estupidez basta. Creo que en buena medida, aunque sin duda hay historias aquí de corrupción, de enriquecimiento y de malos manejos de lo público, podemos explicar en buena medida por falta de profesionalismo en las instancias de planeación, en las instancias que ordenaban, en las instancias que autorizaban, en las desvinculación incluso de unas áreas con otras, una falta de asumir que el uso, el manejo del territorio es ambiental, no es solamente económico. Pues bueno, eso explica muy bien porque en muchos casos fue simplemente dejarse, escuchar la voz endulzada de una inversión rápida, de un crecimiento rápido del municipio, de una posibilidad de cobrar impuestos. En muchas ocasiones no se necesita recurrir al expediente de corrupción para explicar por qué se tomaron decisiones pésimas en este sentido. Y no es casualidad que los municipios metropolitanos recién incorporados sean los que tengan el grueso de este negocio. Tlajomulco centralmente, pero también El Salto, Guanacatlán, Islahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo más recientemente, y bueno, Zapopan es un caso especial porque Zapopan es un municipio potente, ese municipio ya más rico, el municipio más poblado, pero Zapopan tiene una amplísima zona rural que también ha sido urbanizada de forma caótica. Entonces, bueno, podríamos entrar en muchos elementos respecto a este crecimiento desordenado, pero esto ha sido motor del desastre ambiental y social de la ciudad y, por supuesto, del mal manejo del agua. Pasemos a... Bueno, rápidamente, ¿cómo es el abastecimiento en el área metropolitana? Actualmente, estos son datos que maneja el CIAPA, no necesariamente tienen que ser precisos, pero son aproximadamente correctos. La presa Calderón provee aproximadamente medio metro cúbico por segundo firme, excepto la crisis del año pasado, que yo sostengo que fue una crisis inducida porque no se explican las existencias de agua de la presa Calderón en el temporal previo a esa crisis contra la pérdida total del agua del vaso ya para el mes de marzo-abril del año pasado. La presa tenía agua suficiente para garantizar este gasto firme durante toda la sequía y sin embargo hubo un manejo inadecuado. Por lo menos, no volvamos al tema, no necesitamos usar el expediente de corrupción, tendríamos que mencionar que no ha habido una explicación seria de parte del CIAPA y del gobierno del estado para que nos indiquen por qué esta presa que tenía antes en el invierno, previo a la sequía, previo a la primavera, tenía un almacenamiento superior a 25 millones de metros cúbicos, ¿por qué se desecó completamente entre marzo y abril? Si uno revisa las estadísticas del CIAPA, a la presa no se le sacó un metro cúbico abril, mayo y junio. O sea, la desecaron completamente. Fue una desecación artificial que no se explica por la exportación del agua a Guadalajara. Entonces, este es un dato que habla de la falta de profesionalismo y la falta de transparencia en el manejo del agua que tenemos en la ciudad. Tenemos la presa Calderón, tenemos obviamente el sistema de pozos que nos provee aproximadamente de 3 metros cúbicos por segundo. Es un sistema que en la historia de Guadalajara ha sido el más importante. Guadalajara hasta el año 1955-56, que cuando se incorpora a Chapala, vivió del agua subterránea. Todavía está recibiendo, como podemos ver, alrededor de 30%, pero es un sistema que está en crisis porque volvemos al asunto de la falta de profesionalismo. No ligamos la crisis ambiental, el mal manejo del territorio, con el abatimiento progresivo de esta agua subterránea que tiene la ciudad. Justamente el poniente de la ciudad, el Valle de Tezistán particularmente, la zona de alta recarga de la Primavera, el Bajío, todo ese arco que se conforma entre, pues al norte sería Río Blanco, al sur el parteaguas entre las cuencas de Atemajac y Toluquilla, todo ese arco es una amplia zona que recarga mucha agua y es una zona que se está urbanizando aceleradamente sin cuidar las zonas bajas y sin
haber incluso estudiado a cabalidad el tema del agua subterránea. Tenemos aquí dos problemas que se generan con esto. Se está abatiendo cada vez más el subsuelo, el agua del subsuelo, pero además estamos generando zonas de riesgo crecientes justamente por el desorden de la urbanización, no solamente hacia la ciudad urbanizada, hacia adentro, sino incluso en la zona del valle, que como sabemos por su historia geológica es una zona proclive a movimientos de tierra, es una barranca rellenada por las erupciones de la caldera volcánica que es la Primavera y que la estamos exponiendo al abatir el manto subterráneo. Entonces hay una de problemas que tiene un efecto dominó que es grave para la ciudad desde el ámbito del abastecimiento hasta el ámbito del riesgo del desastre. Tenemos el acueducto Chapala-Guadalajara, que nos está proveyendo de 5 a 5.5 metros cúbicos de segundo cuando debería hacerlo a 7.5. ¿Por qué? Porque es un acueducto que está entregando agua a la ciudad desde 1989, pero no se construyó nunca la segunda línea. Todos los acueductos a nivel mundial tienen dos líneas porque se requiere un manejo, se requiere un mantenimiento. ¿Por qué tuvimos este problema de que se genera un proceso de mantenimiento para el acueducto? Se tiene que cerrar el agua para el 60% de la ciudad, porque no tenemos las dos líneas y porque tenemos un abordamiento desde la opinión pública y desde el mismo gobierno inadecuado del problema. Se habla que si se construye la segunda línea del acueducto, vamos a sacarle a Chapala 15 metros cúbicos por segundo, lo cual me parece que es grave porque implica un tema de no tener credibilidad en lo institucional, en la transparencia, en el manejo profesional, en las instancias públicas. A final de cuentas, la crisis del agua, en buena medida, es una crisis política porque partimos de una sociedad que no le tiene fe a las instituciones. Y no es casualidad que tengamos autoridades cada vez más proclives al populismo, a los datos alternos, a la manipulación de las emociones de las audiencias, justamente porque esto les permitió llegar el abonar en la falta de credibilidad en lo institucional. Y hay una gran responsabilidad de las propias instituciones en no haberse instituidos cada vez en instituciones más serias, más sólidas, más confiables, que nos pudieran transmitir el mensaje claro de que al pagar una cuota, al pagar una tarifa, estamos garantizando un sistema sano que nos dé agua de primera calidad, agua, por ejemplo, para abrir la llave y beberla de ahí, que es un problema serio. Prácticamente lo mismo que le damos al CIAPA por año, le estamos dando a los que venden agua de garrafón. ¿Por qué? Porque no confiamos en el agua potable. Entonces, esto es parte del problema de la confianza. ¿Qué pasa con el acueducto Chapala-Guadalajara? La gente en 2014, cuando se planteó la necesidad de concluir la obra, que hubiera sido muy bueno, porque además ya pasó el tiempo de vida útil del acueducto, hubiera sido muy bueno que se construyera la segunda línea, no se hizo, y pese a que era mucho más barato que traer el agua del Zapotillo, que ha sido otro proceso que también se ha erosionado fuertemente la confianza institucional. Tenemos entonces en el acueducto Chapala-Guadalajara un problema serio de que en cualquier momento puede haber, hay datos técnicos serios, puede haber un colapso, sencillamente porque la vida útil del acueducto ya pasó. Entonces, bueno, Agustín. Sí, adelante, Josué. Perdón por la interrupción. Me comentan si pudieras ampliar la presentación un poquito, o sea, ponerla en modo presentación para que pudiera estar más para... ¿Cómo le haré? ¿Tienen idea ustedes de cómo se amplía? Yo sabía, pero ya se me olvidó. No. Hay una cosa. Sí, creo que ya la saqué, ¿verdad? Salí, ¿verdad? Sí, se alcanza a ver, nada más que como que se redujo un poquito el tamaño de la pantalla. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. De todos modos, les voy a dejar la presentación. A ver, ¿dónde? En formato, en diapositiva. Ah, no, aquí en presentación. A ver, voy a poner, a ver si en iniciar presentación. ¿Cambió algo? Aún no. ¿Se ve mejor? Ya, ahora sí ya se ve totalmente, ya muy amplio. Ah, qué bueno. Ok. Gracias, Agustín. Bueno, rapidísimo, entonces me tengo que ir rápido porque si no me voy a comer el tiempo y no va a tener tiempo de preguntar. Entonces, bueno, tenemos entonces el problema de que el acueducto no da más de 5.5 metros cúbicos y necesitamos usar la vieja ruta
del 55, que viene desde Ocotlán y que tiene graves problemas porque su mantenimiento ha sido menor, pero además pues es una obra vieja, es una obra que va al aire libre, que tiene que compartir agua con la zona de riego que está en Atequiza y que genera una altísima evaporación. No es claro y creo que nadie puede afirmar cuánto estamos realmente extrayendo del lago de Chapala, porque por esta ruta, que es la que permite completar el agua que viene de Chapala, sobre todo en época de secas, ya a partir de ahora hasta junio, se va a utilizar de forma mucho más normal para garantizar que la ciudad no tenga escasez de abastecimiento, agregando que la gente necesita más el agua en la época de sequía. Esto es normal también. Pero no tenemos en realidad, porque no hemos logrado consolidar las instituciones que nos garanticen la transparencia, la confiabilidad, los instrumentos técnicos, la inversión. Otra cosa absurda, no queremos invertir porque la inversión en agua es una inversión que no se ve. Pero si estos 25 años que hemos peleado por traer el agua del Río Verde hubiéramos invertido en micro y macromedición, en mejorar el acueducto Chapala-Guadalajara, en hacer un plan de manejo para el agua superficial y subterránea, sobre todo la subterránea, que está muy mal gestionada, estoy seguro que no estaríamos viviendo con estas preocupaciones que tenemos ahora que ya nos alcanzó además el expediente de cambio climático. Este es el abastecimiento actual. Entonces tenemos la presa Elías González Chávez, la conducción antigua que es 90 kilómetros, el acueducto de 42 kilómetros y el sistema de pozos que ya comentamos. El aprovechamiento de aguas del Río Verde, esa es la apuesta. Trae el agua del Zapotillo, está la presa del Salto, que no se utilizó 25 años hasta que Tepatitlán empezó a recibirla hace un par de años, 3 años cuando mucho, y está una obra que se le invirtió también mucho dinero, el Purgatorio, y que se quedó ahí tirada también. O sea, no hemos sabido generar un sistema de toma de decisiones que sea serio, porque no es posible que de un sexenio a otro cambiemos la obra y digamos que va a ser de un modo, que va a ser de otro modo. En el caso de Zapotillo, además, es una pésima gestión del conflicto social que ha derivado en que el gobierno actual indique que se va efectivamente a hacer una obra, pero una obra de 40 o 50 metros de altura, que en realidad es solamente un paliativo para la crisis de agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque es muy poca el agua que nos garantiza desde allá. Tal vez si empezamos a analizar costos de hacer el acueducto y los bombeos de esa zona hasta San Gaspar, tal vez nos demos cuenta que quizás tendríamos que recurrir a algo más cercano y volver otra vez. Yo voy a insistir en esto mucho y esto es escandaloso, pero me parece que necesitamos insistir en la importancia que tiene Chapala y los pozos para el futuro de Guadalajara. Entonces no podemos seguir pensando que vamos a estar yendo cada vez más lejos a traer el agua. Vean la crisis que trae Monterrey ahorita, porque quieren traer el agua de la zona del Pánuco de San Luis Potosí, de Tamaulipas, porque la necesitan para Monterrey. Pero Monterrey tiene por lo menos un pretexto que nosotros no tenemos. Monterrey está en medio del desierto, nosotros no. Nosotros tenemos el privilegio de tener un lago a 40 kilómetros, el mayor lago del país. Tenemos el privilegio de tener una zona de alta recarga, un bosque como la Primavera. Tenemos muchísimos bienes naturales que en realidad no hemos sabido gestionar y por eso tenemos la crisis que tenemos actualmente. A mí me parece que esto desde hace 25, 30 años nos ha hecho desgastarnos terriblemente como sociedad, ha hecho perder credibilidad a las instituciones y no hemos resuelto absolutamente nada. El único resultado tangible de los proyectos de los Altos hacia Guadalajara es la presa Calderón. Y ya ven lo que nos pasó hace un año. Datos generales de lo que tenemos en Guadalajara. Tenemos 1.239.000 usuarios a comienzos del 2022. Estos datos los extraigo yo del informe que emite anualmente el CIAPA. El último lo emitió en diciembre del año pasado. 542 kilómetros de colectores mixtos, 7.600 kilómetros de redes de alcantarillado mixto, 16.000 bocas de tormenta, 120.000 pozos pozos de vista, que son la red de drenaje de desalojo de las aguas residuales. 317.9 millones de metros cúbicos es lo que informa el CIAPA que produjo de agua en 2021, de los que 230 millones de metros cúbicos se entregan a los diferentes usuarios. Tenemos una diferencia de 30% entre el agua que se produce y la que... Bueno, aquí déjenme decirles, la lectura de los informes del CIAPA es un poco errática, porque primero pone que produce y factura
317 millones de metros cúbicos, pero que entrega y que cobra 230 millones de metros cúbicos. De acuerdo al dato del CIAPA, esa agua cuesta 4.060 millones de pesos, pero cobra 2.847 millones de pesos. Estamos hablando que se cobran solamente 7 de cada 10 litros. Es muy alta, es 30% entonces de ineficiencia. Bueno, de esta agua, 22.9 millones de metros cúbicos es para el sector comercial, 7.5 millones de metros cúbicos para industriales conectados. Este es otro problema también. Muchos industriales no le quieren pagar al CIAPA y entonces tienen pozos. Le pagan una cuota muy baja a la Conagua, pero están compitiendo por el acuífero metropolitano. Necesitamos también empezar a pensar que si no tenemos un sistema único, consolidado, y si no le damos la apuesta y la confianza al CIAPA, pero tenemos que empezar a ser serios también con el CIAPA. El CIAPA perdió muchísimo en los últimos 5 años de seriedad por el manejo político descarado que hubo de las tarifas de agua. Bueno, si el CIAPA no se consolida realmente como una instancia técnica de abastecimiento, de saneamiento, de reutilización, de manejo adecuado, de gestión integral del agua, que al final de cuentas tenemos que llegar a esto, la gestión integral del agua, no vamos a poder resolver el problema del agua de la ciudad. Hay un montón de fugas justamente porque los sistemas privados, en el caso de la industria, pero también los sistemas privados de fraccionamientos. Se puede decir que los fraccionamientos están manejando también tal vez 1.5 metros cúbicos de agua propia, que suele ser agua de manantiales, agua subterránea, y que no le están pagando más que el alcantarillado al CIAPA. ¿Hasta qué punto se le conviene a la ciudad? Necesitamos discutir también ese tema, sin duda alguna. Y bueno, ¿cuál es el costo del CIAPA? Es muy fácil. Veamos lo que dice el presupuesto de egresos, lo que gasta el CIAPA en cosas como nómina, mantenimiento de infraestructura, electricidad, potabilización, gestión de trámites y cobros, pago de deuda. Todo lo que cuesta el CIAPA anualmente, de acuerdo al presupuesto 2022, es de 5.035 millones de pesos. Pero resulta que solamente cobró en 2021 4.057 millones de pesos. Normalmente trabaja con déficit. Esto significa, si lo aplicamos a la tarifa actual, que se cobraron en el año pasado 12.80 pesos por metro cúbico y que el costo es de 15.89 pesos por metro cúbico. Ahora, aquí sí es importante enfatizar por qué se rezagó o por qué sigue rezagado el cobro de agua a precio real. En 2015-16 hubo un proceso electoral en el cual hubo cambio de gobierno, llegaron los gobiernos actuales, o más bien las mayorías actuales, lo digo con todos sus nombres, el PRI perdió, ganó Partido Movimiento Ciudadano. Partido Movimiento Ciudadano, cuando llega y toma el control de los municipios, presiona en las juntas tarifarias y en el Consejo de Administración del CIAPA y exige que no se suban las tarifas de agua bajo motivos que podrían sonar sensatos. Ellos decían, no está garantizada el profesionalismo del CIAPA, el agua no es de primera calidad, bla, bla, bla. En realidad habían prometido ellos a los electores no incrementar el precio del agua. El precio del agua de 2016 a 2019 no se incrementó. Piensa mal y acertarás. Es el tiempo en el cual el partido político que se consolida a nivel municipios accede al gobierno del Estado y accede al control del Congreso. Entonces, hay un uso político del agua que, en mi opinión, si me lo preguntan, es totalmente descarado y que motivó el retroceso, el terrible retroceso del CIAPA para poder alcanzar un sistema de ingresos que fuera sólido y que pudiéramos ya en estos momentos no estar hablando de que el CIAPA no le ajusta el dinero y entonces tiene el pretexto de que por qué el agua llega de un color o de un sabor que no es adecuado para el consumo humano, justamente porque no tiene los recursos y los recursos no se los están dando. Por ejemplo, otro tema que nos vendieron políticamente muy bien en 2017-2018, este proyecto de obras de infraestructura para las inundaciones, un proyecto de 800, 900 millones de pesos que supuestamente iba a pagar el gobierno federal y que es deuda del CIAPA. El CIAPA la está pagando, no la está pagando el gobierno federal. Entonces,
sí podemos ejemplificar el mal manejo de los últimos 5 años, y yo les puedo decir que en 33 años que tengo la cobertura de temas ambientales y temas de agua, no había visto un manejo tan poco profesional del tema agua como el que se ha visto desde 2015 a la fecha. Hay que anotarlo porque es importante entender que lo técnico va a prevalecer sobre lo político cuando entre la discusión política. Lo técnico no puede mantenerse aparte. Lo técnico es parte de la decisión política. Entonces ustedes que están al lado de la ingeniería, que son los que deben asesorar estos proyectos, deben entender que hay que aventarse 2 o 3 discusiones fuertes, aunque a veces sea posible que nos corran o que nos regañen o que nos quieran sancionar. Es necesario porque es importante que los políticos entiendan que si no tenemos criterios técnicos para tomar decisiones, no vamos a resolver el problema del agua. Entonces me parece que esta es una de las grandes temas. Fíjense, aquí simplemente un apunte. ¿Qué estaríamos posiblemente discutiendo ahorita si hubiéramos permitido que el CIAPA siguiera consolidándose de 2015 para acá, 7 años ya? Tal vez estaríamos discutiendo las ecotecnias que se necesitan a nivel ya intradomiciliario para que no estemos utilizando agua potable, agua que nos cuesta, agua de primer uso, agua que puede utilizarse para el contacto de la piel, incluso hipotéticamente para beber. Nadie lo hace, pero hipotéticamente sí, es para beber. No la estaríamos utilizando para el inodoro. Es una barbaridad la cantidad de agua que estamos desperdiciando en usos que no se justifican y que podría ser el agua que en el mismo domicilio se puede reutilizar, o bien un sistema de tratamiento que también, ahorita lo vamos a abordar rápidamente, está mal diseñado y no vamos a poder aprovechar bien porque no fue diseñado para reutilizarse el agua de los sistemas de tratamiento. Aquí tenemos lo que nos cuesta el agua. Esto es la tarifa 2022. La cuota de administración es 65 pesos, es un poquito la trampa y no lo veo mal. Yo digo que el agua se debe pagar a precio real. Resulta que de 1 a 5 metros cúbicos no pagamos el agua, pero pagamos la cuota de administración. Esto significa que si yo tengo una casa que no utilizo, voy a pagar de todos modos 65.85 pesos mensuales. Y está bien, el sistema necesita un apoyo. Y me parece que el agua es muy barata. Y a partir de aquí se va dando una escala que trata de premiar el uso racional del agua. Si ustedes van viendo la escala, va subiendo exponencialmente el valor del agua. Ahora, esta agua doméstica, ¿por qué se puede dar a estos precios? Porque si ustedes revisan el valor del agua para usos comerciales, industriales, es muy, muy alto, y lamentablemente el pagarle a la Conagua es mucho más barato. Entonces la Conagua se convierte en un competidor desleal del CIAPA, porque muchos industriales o muchos fraccionamientos prefieren comprársela directamente a la Conagua. La Conagua recibe ese dinero y entonces no tenemos a través de esta posibilidad de que los usos comerciales económicos, el agua riqueza, subsidie el agua para como derecho humano, como uso para las personas, no se puede dar porque la Conagua está estorbando la posibilidad de generar un sistema que sea autosostenible. Entonces esto es muy importante también de remarcar. Más datos, bueno, los 9 municipios, si el CIAPA fuera realmente un sistema metropolitano, tendría que abastecer a los 9 municipios. Nomás abastece 4, que son los de siempre, los del 79 para acá, del decreto de Flavio Romero de Velasco. Tlajomulco ya se incorporó, pero se incorporó en el papel. Y Tlajomulco tiene un problema muy serio de calidad del agua, porque prácticamente depende de su acuífero, y su acuífero, si ustedes se ponen a revisar, es un dato fascinante. El CIAPA tiene una de las mejores plantas de tratamiento, o no sé si siga haciéndolo, porque esto cuesta dinero y no sé si lo estén pagando ahora. Habría que ver este dato con el CIAPA. Pero una planta de tratamiento en Toluquilla que ha recibido premios, reconocimientos, porque agua de muy mala calidad, con metaloides, el arsénico está muy presente en el subsuelo de Toluquilla, la convierten en agua potable de primera calidad, tan buena como el agua que se supone se está potabilizando en Las Pintas o en San Gaspar. Bueno, pero vean la diferencia. El agua de Toluquilla cuesta 4 tantos más que el agua de Chapala en términos de potabilización. Quiere decir que es agua muy contaminada y que es agua que cuesta mucho dinero potabilizar. ¿Cómo están haciendo los fraccionamientos de Tlajomulco para darle agua desde el subsuelo de Tlajomulco a personas sin un sistema de tratamiento como el de Toluquilla? Esta es una pregunta muy alarmante, porque esto está opaco, no sabemos qué está pasando en Tlajomulco. Si CIAPA va a tomar el control de Tlajomulco, va a tener que incorporar todas estas aguas y va a tener que incorporar sistemas de potabilización, como dice la norma oficial mexicana. Yo me pregunto,
si pudieran pasar el examen de la norma oficial mexicana, las aguas que están recibiendo 600,000 personas que viven en Tlajomulco, y agreguemos otros fraccionamientos del Salto de Ixtlahuacán que están también en este corredor, incluso sur de Zapopan. Zapopan, como yo les decía, es muy singular, aunque está en el Ciapa, la zona rural de Zapopan tiene muchos sistemas también que son simplemente artesanales, es el pozo del pueblo, es el pozo profundo que abastece al fraccionamiento, y no tenemos tampoco ahí la garantía. Entonces ahí tenemos un tema de salud pública y ambiental muy importante que tendrá que resolver el CIAPA para poder incorporar a Tlajomulco, lo cual es un desafío impresionante. Las zonas de recarga, de alta recarga del acuífero metropolitano, eso lo vamos a ver en un plano. Se están deteriorando y el problema de las inundaciones, que hasta el último dato que yo recabé el año 2020, resolver los sitios de inundación, que son más de 300 en el área metropolitana, costaba 20,000 millones de pesos, hablando de el Valle de Atemajac, Tezistán, y el Valle de Toluquilla o la Cuenca de la Misericordia, el Valle de Misericordia o el Valle de Toluquilla o el Ahogado, que sería la cuenca del sur de la ciudad. Otro de los temas que es muy importante y que José trajo a colación ahora que el CIAPA cortó a 60% de la ciudad sin avisar nuevamente, el tema vuelve a ser político. La mitad del tema de la gestión pública pasa por la comunicación. ¿Cómo es posible que el CIAPA ya no sea esa entidad tan eficiente que 2, 3 semanas antes comunicaba en todos los redes sociales, radio, televisión, le avisaba a la gente dónde pedir pipas, le empezaba a sensibilizar para utilizar el agua con prudencia, para que no se le fuera? Yo recuerdo que otros periodos donde el CIAPA hizo mantenimiento del acueducto, no vivimos crisis tan grave de abastecimiento, porque la gente se le dio oportunidad de ponerse a tiempo a trabajar sobre su propio abastecimiento en la ciudad. Esto no sucedió esa vez, y este mapa es muy bueno porque sirve para pintarnos cómo la ciudad sigue estando fragmentada. Habla mucho, presume mucho el gobernador de la terminación del acuaférico como la gran obra de su administración, que va a hacer que todas las aguas de todas las fuentes se puedan, pues de algún modo mezclar y garantizar que cuando falla una fuente, la otra entre. Esto está a medias, y además hay que decirlo, el acuaférico empezó a construirse cuando era gobernador del estado Carlos Rivera Cebes. Estamos hablando de 30 años, estamos hablando de más de 30 años del inicio de la construcción del acuaférico. No podemos tampoco politizar y tratar de convertir en un activo político electoral un dato técnico que es irrefutable. Esta construcción del CIAPA, esta construcción de las cosas buenas que tiene el sistema de agua, es una construcción intergeneracional. No es de un político, no es de un grupo de diputados solamente, son muchas generaciones que han tomado buenas decisiones y malas decisiones, y eso es lo que estamos viendo ahora. Hay muchas oportunidades porque se tomaron muy buenas decisiones, pero también se han tomado pésimas decisiones, sobre todo en los últimos 30 años. El tema de saneamiento me parece importante sobre las malas decisiones que se han tomado. Tenemos 3 grandes cuencas, aquí se pueden ver Río Blanco al norte, en el corazón la ciudad histórica Tezistán Atemajac, y al sur el Ahogado, hacia donde se está expandiendo más la ciudad. Pero resulta que, bueno, aquí se habla de las obras que se hicieron en su momento para construir la gran macroplanta del Ahogado, que la podemos ver en el punto número 2, al norte, muy al norte de la ciudad. La cuenca Tezistán Atemajac vierte hacia el norte, nace, los parteaguas podrían ser Cerro del Cuatro, la zona norte de la Sierra de la Primavera, lo que es el Coli hacia el norte, y de la parte del norte de la ciudad, la Sierra de Tezistán, la parte que mira hacia el sur. Esos serían los parteaguas que van hacia el río Atemajac y río San Juan de Dios, que se hacen uno solo y que terminan vertiendo ahí donde está la planta de tratamiento de agua prieta. Bueno, se instaló ahí una macroplanta que cuando pueda sanear la capacidad para la cual se supone está diseñada, va a llegar a sanear hasta 10 metros cúbicos por segundo. Anda como en 5.5, porque no se construyó, y ustedes pueden ver con el número 4 y 3, el túnel colector y el colector Oblatos. Había que terminar los colectores del oriente y había que construir un túnel colector para bombear el agua desde esa zona del oriente de la ciudad que está muy cerca del río Santiago y llevarla a la planta de Agua Prieta. El costo de electricidad, o sea, se tomó decisiones macro y tal vez las cuentas les daban con lo que se iba a pagar
que estamos pagando además los tapatíos ya a través de las cuotas de saneamiento, que todavía no es lo que cuesta realmente sanear, pero estamos pagando ya. Pero, y bueno, tenemos al sur, esto en el pero ahorita voy a entrar. El Ahogado se construyó una planta que además es una planta muy especial porque da un tratamiento mucho más allá de lo primario y es un agua de calidad para su reutilización. ¿Pero qué tenemos? O más bien, ¿qué no tenemos? Una infraestructura para aprovecharla. Estamos haciendo agua de mucho mejor calidad que estamos desperdiciando porque no tenemos infraestructura para aprovechar. Cuando se empezó a generar el sistema de tratamiento, hace 10, 15 años, esto era una discusión permanente, se había pensado inicialmente que podíamos generar pequeños sistemas de tratamiento al interior de la ciudad, a nivel de subcuencas, y que de ahí esa agua tratada se pudiera comercializar, fuera un ingreso para el CIAPA y se pudiera liberar agua potable de usos que no se justifican. Y aquí hay una serie de gastos que era bastante interesante haber invertido adentro de la ciudad. Tenemos que mentalizarnos también, así como no queremos tener la basura en nuestra casa y queremos que se la lleve desde la puerta de la casa el que recoge la basura, no queremos agua contaminada tampoco en la esquina porque huele mal. Tenemos que mentalizarnos también como sociedad que tener una calidad de vida como la que tiene una ciudad tiene un costo también. Y tenemos que empezar entonces a pensar cómo vamos a gastar menos agua, cómo vamos a contaminarnos antes de ponernos los moños y decir, llévate el agua afuera y que se contamine una zona rural, que destruyamos las posibilidades de desarrollo de regiones rurales, lo que le pasó a la región del Salto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar pagando los costos de mi estilo de vida. La economía circular o la economía sostenible o el ciclo, la sostenibilidad entendida como un sistema civilizatorio de vida implica que la solución empieza en pequeño, empieza a nivel micro en cada domicilio y justamente si no queremos tener malos olores y malos sabores y malas vistas, necesitamos empezar a nivel domiciliario. Otra de las cosas que no se supieron construir en 30 años es esta cultura de responsabilidad del ciudadano. 5 años para acá, de 7 años para acá, es la idea de que tú limítate a pagar tu cuota y el gobierno, el papá gobierno va a resolver todo. Bueno, cuando se dieron cuenta de la dificultad del sistema de tratamiento intrametropolitano y los problemas políticos que implica tener una planta de tratamiento, esa gente se va a enojar y tal vez no vote por mí, idearon el sistema de macroplantas, concesiones y pagar a través de la tarifa. ¿Puede ser justo? Yo no lo dudo porque estamos contaminando, pero perdimos una enorme oportunidad no solamente de hacernos responsables de nuestro pasivo ambiental, sino de empezar a pensar que tal vez no necesitemos traer el agua del Zapotillo, sino que a través de este darle la vuelta al agua al interior de la ciudad, podemos ahorrar agua potable y solamente utilizarla para lo que se necesita, agua de primer uso, utilizar agua tratada para la industria y para el comercio o para las áreas verdes y que dentro de nuestras casas tengamos ecotecnias que nos permitan también gastar menos agua, lo cual va a derivar en que paguemos menos agua al CIAPA, lo cual también implicaría que capturáramos agua en los domicilios, agua de lluvia. Hace 3 años el hoy gobernador se burlaba en la cara de los científicos que han propuesto esto. Monterrey, la ciudad que está en crisis tremenda, ya está caminando por esta vía. Ciudad de México, con todos sus problemas, ya tiene 200,000 viviendas en zonas populares que están empezando a incorporar ecotecnias. Y ahora sí, Guadalajara, científicos, y está ya incorporando proyectos piloto para que el agua de lluvia se pueda reutilizar, se pueda recargar, se pueda utilizar en los domicilios o se pueda ir al manto subterráneo. Entonces, normalmente esto es el problema de que la política prevalezca sobre lo técnico. Cuando lo técnico en una decisión de este tipo tiene que ser lo que prevalezca. ¿Por qué no tomamos esta decisión? Porque nos equivocamos, porque nos fuimos a corto plazo y porque preferimos los votos a las soluciones de largo plazo, a las soluciones que realmente le darían sustentabilidad a la ciudad. Y ya con esto a la parte final, el tema de riesgos y oportunidades. Bueno, gestión integral del agua. Yo aquí me voy a remitir a un informe que realizó el Consejo de Cuenca del Río Santiago, que está ninguneado, pero debemos recordar que Guadalajara pertenece a la cuenca del Río Santiago y es el principal contaminador del Río Santiago. Este Consejo de Cuenca encargó un informe preliminar
como un programa de medidas preventivas de mitigación de la sequía ante el espectro, ante este gravísimo problema que ya se nos viene con el cambio climático. Entonces, este informe, que se puede encontrar todavía en internet, que salió una versión preliminar, pero que no conocemos la versión definitiva y que por supuesto no se está aplicando, pues ya implicaba pues empezar a pensar la ciudad, ver el territorio y ver el manejo del agua de otro modo. Y hablaba de que el agua de primera tenía que empezarse a utilizar solamente en el uso directo de las personas, el uso humano directo, y que el agua gris que generamos en los domicilios ya tenía que irse utilizando para los excusados, para los inodoros, para el riego de jardín, y que el agua de lluvia tenía que incorporarse a la cuenca a través de obras locales en cada domicilio, así como es sostenible pensar que los techos de cada edificio, de cada casa, puede estar capturando energía solar, cosa que ocurre en ciudades europeas y estadounidenses, pero que aquí en México seguimos pensando que es demagogia porque decimos que cuesta mucho dinero. Hay que analizar el dinero que se ha tirado en los megaproyectos y preguntarnos cuánto nos había podido dar avanzar en este tipo de soluciones. Evidentemente que un domicilio que durante 4 meses pudo captar agua de lluvia, que tal vez le sirva para 1 mes o 2 meses, está quitándole presión 2 meses al almacenamiento de Chapala, al agua que está contenida en el subsuelo o al almacenamiento de la presa Calderón. Es elemental, volvemos al tema, son matemáticas básicas, pero no es fácil de vender por los políticos porque, entre otras cosas, somos un país con un terrible nivel educativo y no sabemos muchas veces sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto es caminar hacia la resiliencia hídrica y usar justamente, es más o menos reiterativo de lo que ya les dije respecto a las cosas que podríamos hacer como oportunidades. Miren, por ejemplo, tenemos en la industria plantas generadoras de energía eléctrica, refinería, limpieza, torres de enfriamiento, agua de proceso, industria química. Bueno, refinería no, Guadalajara no. Manufactura de pulpa, manufactura de papel y cartón, industria textil, industria de construcción. Lo que dice el plan es que todo esto se puede manejar con agua tratada o agua gris, no con agua de primer uso. Usos urbanos, lavado de autos, lavado de camiones de basura, lavado de calles y banquetas, bomberos, cisternas para control de incendios, baños públicos, WC y mingitorios, fuentes ornamentales, mantenimiento de caminos, elementos precolados de concreto, supresión de polvo. Todo esto, que gastamos mucha agua de primera, porque nosotros vemos la pipa que va el agua al manantial o al pozo a extraer el agua, y luego está regando calles para que el polvo no se esparza. Todo eso podría ser con aguas grises. Medio ambiente y uso recreativo, mantenimiento de humedales, gasto ecológico en ríos de bajo flujo, lagos, lagunas, estanques, nieve artificial, riego de parques y jardines, camellones, campos de golf. Y qué bueno que lo menciona. Tenemos también un problema de campos de golf en esta ciudad que tienen pozos de uso agrícola, entre comillas, y que la están utilizando para un uso suntuario que no se justifica. Si ustedes van a Los Ángeles, a San José, a San Francisco, en esas ciudades donde hay sequía, lo primero que hacen es cancelar el riego de campos de golf, justamente porque tienen una tasa de uso de agua altísima el mantenimiento de un campo de golf. Entonces, evidentemente, un programa de sequías implicaría no solamente decir, lo siento mucho, no va a haber agua durante 4 días, implicaría tomar ese tipo de decisiones. ¿A quién le cierro la llave primero? Para no quitarle la llave justamente a los usos que son verdaderamente esenciales para que la gente pueda tener salud y pueda tener vida. O sea, tenemos abiertos pues las opciones. El uso subterráneo, reducir, parar o revertir la declinación de los mantos freáticos, ¿se puede hacer? Sí. Vamos viendo la zona de alta recarga, cómo la podemos rescatar, vamos viendo dónde podemos recargar el manto, el acuífero, y además la gran ventaja de esto es que nos va a reducir inundaciones. O sea, tiene un manejo que podría ser hasta políticamente rentable, si lo quieren ver de ese modo. Aquí este es un gráfico que me gusta mucho, es información que me pasó la Conagua hace algunos años. Prácticamente si nos vamos moviendo de oriente a poniente, al poniente de la ciudad están las zonas de alta recarga del acuífero,
y es Zapopan, es el Bosque de la Primavera, es la zona de Providencia, la zona de Chapalita, la zona norte de Tlajomulco, esa sería la zona de alta recarga. El Valle de Tezistán, que es importantísimo, y bueno, lamentablemente, si ustedes revisan este siguiente gráfico, la expansión de la ciudad en buena medida ha sido hacia la zona poniente. Este gráfico tiene una cosa maravillosa. Las zonas de riesgo, la ciudad ya tenía una idea de las zonas de riesgo, porque además muchas son casi de sentido común. Uno ve una barranca y uno sabe que las barrancas no se urbanizan. Sin embargo, pasa eso en Guadalajara, porque resulta que son terrenos muy baratos y el gobierno les dice construyan viviendas baratas. Bueno, pues con terreno barato, aunque ya después queden 70,000 viviendas desocupadas, como está ocurriendo en Guadalajara por esto y muchos factores más. Lo cierto es que está la mitad del crecimiento urbano de 1990 a 2020 se ha dado en zonas de riesgo, zonas inundables, zona que puede haber hundimientos, zona donde puede haber fracturas, zona donde puede haber otro tipo de problemas atmosféricos. Por ejemplo, el Bajío, nadie lo dice, todo el mundo habla, es un problema de una zona de inundaciones. El Bajío tiene un problema también de atmósfera tremendo, porque es una zona de estabilidad, zona baja, zona donde está muros de contención naturales que impiden que se disipe el aire a las primeras horas, zonas de inversiones térmicas. Entonces el que vive ahí con 50,000 carros, 20,000 carros cotidianos, pues va a estar respirando aire contaminado, y eso son muertes por contaminación en el mediano y largo plazo. Entonces, son muchas cosas, pues, la que implican una urbanización caótica, como la que implica no haber respetado las zonas de alta recarga de agua. Aquí el tema de las oportunidades. Este es un proyecto que ya está por ahí, pero que no le ha hecho caso al gobierno del estado. Tenemos la planta del ahogado, que está generando 2.2 metros cúbicos por segundo de agua, agua secundaria, agua que puede ser utilizada, por ejemplo, para riego en agricultura. Esta agua se está vertiendo y contaminando porque se va al canal del ahogado, a la zona de la presa, donde se mezcla con agua no tratada que viene de la misma ciudad, porque todavía no existe la capacidad en la presa del ahogado, en la planta, perdón, para tratar toda el agua que viene del sur de la ciudad. Entonces se mezcla con agua cruda y se desperdicia una gran cantidad de dinero. Y hablo nomás de agua cruda municipal, no hablemos del agua de las industrias, que es también otro tema que está opacado intencionalmente para que no sepamos qué está pasando realmente con el agua industrial. Pero lo cierto es que esta agua que vale dinero, que estamos pagando nuestras cuotas, el mantenimiento, la concesión de la planta del ahogado, con un canal se podría mandar al canal de riego Zapotlanejo hacia la zona de Atequiza, y que Atequiza dejara de utilizar el agua de Chapala que viene por el canal, la cual se liberaría. Estamos hablando de 1.1 metros cúbicos por segundo, 1,100 litros. Para que se den una idea, la expectativa realista de agua del Zapotillo a 40 metros podría andar en 2 o 3 cuando mucho. Aquí ya recuperaríamos más de 1. Si recuperamos el sistema de Chapala, recuperamos otros 2 y ya tenemos los 3 metros cúbicos que queremos traer del Zapotillo, y a un costo mucho menor. Pero nadie ha hecho caso. Tenemos una solución a nivel cuenca propia que no estamos resolviendo. Esto ya está incluso monetizado. Le puedes tú transferir a los agricultores tecnología para hacer productos de exportación de alto valor, para que dejen de producir granos que son de alto consumo de agua, para que produzcan con menos, y que esa agua se libere para el uso urbano, que además en la ley de aguas nacionales es el uso prioritario. Está perfectamente justificado, pero no lo ha querido ver como una solución. Lo único que ha pasado en esta zona es que hace un año se le ocurrió a un funcionario del gobierno del estado, según él, hacer justicia y perseguir a los agricultores que tenían derecho al agua de riego, porque según él se estaban robando el agua. Ya después que le aclararon todo, nadie lo hizo pagar por este abuso de autoridad que cometió contra los agricultores de la zona de Atequiza. Eso es, lamentablemente. Bueno, con esto termino. Creo que un poco larga, pero espero haber abierto el apetito y haber generado inquietudes respecto a los problemas. Es inagotable el asunto, pero bueno, afortunadamente es inagotable, porque eso les garantiza chamba a todos ustedes para mucho tiempo.
Pues adelante, Josué. Están todos. Estás en silencio, Josué. Tienes que quitar el silencio de tu micrófono. Ok, le vamos a dar la voz al moderador. Yo creo que hay, por ahí estoy viendo en un chat muchas preguntas y el tema sí me gustaría que lo dijera José, porque las preguntas, si no fueron bien planteadas, el moderador podrá orientarlas de una manera mejor. Josué, sigues con el micrófono apagado. Abajo tienes que buscar la forma de activar tu micrófono. ¿Cómo está registrado Josué? Josué Daniel Sánchez. Josué Daniel Sánchez Tapetillo, ya. Listo, perdón, por ahí estaba habilitada la opción de que estuvieran todos los micrófonos cerrados para no causar interrupciones y no podía habilitarla, pero ya quedó. Muchas gracias, Agustín, pues fabulosa exposición, bastante completa, con un dominio impresionante del tema. Me parece que, bueno, en lo particular, y creo que ese va a ser el sentir general de la audiencia, es de que nos quedamos con muchísima información en cuanto a cómo estamos, una radiografía muy clara, un diagnóstico muy claro de cómo estamos o dónde estamos parados en materia de gestión del agua y los retos, y sobre todo muy interesante los proyectos que ya se han trabajado, que están ahí, probablemente ocupando algún espacio en algún anaquel, en algún estante, pero y que no se aprovechan, que no se implementan y que podrían estar orientando la gestión del agua en otro sentido. Me gustaría, antes de plantearte algunas preguntas, Agustín, leer por aquí algunos comentarios que se hicieron en el chat. Está el de don René Solinís, que dice que te envía un saludo y una felicitación a Agustín. Es importante que la técnica prevalezca a las decisiones políticas. La comunicación clara y verdadera, la cultura y eficiencia es muy importante en los sistemas públicos. Muchas gracias, don René Solinís, por su... Un gran saludo. Está también un comentario muy corto de Johan Robles, que tal cual te lo leo como está, dice: wow, excelente exposición. Insisto, compartimos la opinión. Tenemos también una participación de Vania Torres, en la que dice que como ingenieros se nos es más sencillo llegar a las soluciones por el lado técnico, pero ¿cómo podemos llevar las propuestas a los niveles políticos para que se tomen en cuenta? Y bueno, esa es una pregunta que te plantea. Y voy a aprovechar para leer otra participación de Johan Robles, que dice: ¿qué opina Agustín del trabajo del investigador Arturo Gleason, debe ser Arturo Gleason Espíndola, sobre cárcamos y colectores de lluvia? Te dejo esas dos preguntas, si gustas empezar por la primera, sobre cómo quienes estamos vamos a decir, somos representantes del gremio técnico de los ingenieros. Aquí en mi caso yo estoy como intruso porque soy ingeniero civil, y estamos aquí entre ingenieros mecánicos, electricistas, pero ¿cómo hacerle llegar a los políticos estas propuestas? Mira, a mí me parece que la estructura ya existe. Este tipo de colegios son una forma muy generosa de poder emitir opiniones profesionales y claras y contundentes respecto a los grandes temas públicos. A mí me parece que los colegios y las universidades, las academias, de las diferentes disciplinas que tienen que ver, a final de cuentas, el agua es un tema tan generoso que todo converge. Tendrían que estar participando y tendrían que estar ofreciendo evidencia, no solamente decir, porque de repente en México tendemos a la opinión politizada, pero no política en un sentido que yo entendería profesional. Los ingenieros tienen que emitir opiniones políticas porque tienen que participar en el debate público. Son los que saben, desde cosas como los ciclos naturales hasta cómo se puede conducir agua de un sitio a otro, cómo se puede ahorrar, cómo se puede manejar mejor. Son cosas que ellos manejan, pero tienen que convertirlo en un mensaje político
sólido basado en evidencia. Creo que parte de la crisis populista que está viviendo México es que la evidencia está dejando de ser relevante. Y esto me parece muy grave porque estamos tomando decisiones sin evidencia. Los políticos, por lo general, aquí entra una palabra que no es ofensiva, es una descripción de Aristóteles, son politicón. Somos animales políticos todos a final de cuentas, pero lo político es un animal de naturaleza más de corto plazo. El político, si no tiene sanción por ciertas conductas y sí tiene premio, va a repetirlas. ¿Por qué hubo por parte de los candidatos en 2015, 2016, una actitud de prometerle a la gente que el agua no iba a subir? ¿Y por qué ganaron un proceso electoral? Porque le da renta electoral, porque no hay sanción de parte de los electores a una decisión inadecuada en el mediano plazo, no digo en el largo, y que estamos pagando ahora ya todos los tapatíos, los que votaron a favor de ellos y los que no. Entonces me parece que tenemos que construir un sistema de opinión pública sólido en el cual no hay que quedarse callados. No significa hablar por hablar. En este sentido, yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos de que politizar, en México más bien queremos decir grillar. No es lo mismo. Grillar es una mala forma de hacer política. Buena forma de hacer política es incorporar datos sólidos y no decir yo traigo la verdad, la neta de las netas. A ver, yo traigo esto y creo que cometes un error por esto, pero vamos discutiéndolo. Vamos viendo pares, vamos buscando gentes de otras partes que nos digan cómo funciona la academia, cómo se consolida el conocimiento. Tendríamos que tener, y bueno, hay tantas disciplinas y tantos ingenieros de diversas especialidades o científicos de otros tipos que creo que se puede caminar a consolidar una opinión informada, técnica y tratar de convencer a la sociedad que tenemos que sancionar las malas decisiones políticas y que los políticos se la piensen 2 o 3 veces para tomar este tipo de decisiones. Me parece que es un camino muy difícil porque implica mucho ejercicio de ciudadanía, pero no tenemos otra opción más que caminar por él. Esa sería una respuesta, espero no muy larga. Gracias. Y respecto a lo que dice, ¿cuál era la siguiente pregunta? Sí, Johan Robles preguntaba sobre la opinión que tienes acerca de Arturo Gleason. No, Arturo Gleason es uno de los grandes pioneros de este debate. Vuelvo al tema. El asunto es que a veces el investigador, el académico, se debe meter en arenas de los rudos cuando es justamente técnico. Entonces, de repente, se pueden hacer declaraciones incendiarias, se pueden plantear escenarios catastróficos y la gente puede pensar, este individuo nos quiere asustar. ¿Por qué? Porque está en la arena de los rudos y en la política los rudos son los que funcionan, son los que nos magnifican todo. Me parece que a final de cuentas tenemos que ubicarnos cada uno en nuestra arena y creo que parte del proceso de conocimiento político que ha tomado Arturo, lo digo abiertamente, es mi amigo, es una persona que yo siempre recomiendo, es su aprendizaje de cómo hacer buena política con los datos, con la información, con la tecnología. Yo lo veo en este momento muy sereno, muy preciso, muy priorizando los datos. Y recuerdo que hace 5 años se ponía nervioso porque además tenían un presidente municipal que los descalificaba y los amenazaba, entonces todo el mundo se asustaba y todo el mundo empezaba a decir cosas que a veces se salían quizás de la disciplina propia. Me parece que en ese sentido esta escuela de los populistas nos ha ayudado a profesionalizarnos más, a todos, a los periodistas, a los técnicos, a las instancias no gubernamentales, y creo que a los propios políticos los tendrá que profesionalizar en el corto plazo. Para dar simplemente 2 datos del trabajo de Arturo, él está asesorando a Monterrey con el tema de un proyecto, un modelo que se creó en Australia de ciudad resiliente al agua o sensible al agua, creo que es el modelo que se llama. Australia, recordemos que ha tenido problemas de sequías brutales y me parece que es una buena radiografía que es útil para Monterrey. Y también ha estado trabajando con la gente del gobierno de la Ciudad de México, asesorando el tema de estos ecotecnias a nivel domiciliario, que se está incorporando en muchas partes de la Ciudad de México. Entonces me parece que el saldo es totalmente positivo y de pleno conocimiento científico. Y él dice una cosa que es muy cierta. Antes de dar un diagnóstico necesitas conocer. ¿Cómo conoces? Pues tienes que invertir. Tienes que invertir en la micromedición, la macromedición para saber dónde nace el agua, cómo pasa
y cómo genera los problemas en los diferentes puntos de la ciudad y en los diferentes ámbitos del territorio. Si no tenemos un diagnóstico preciso y al momento de cómo se comporta el agua, no podemos tomar decisiones sensatas. Sí. Ok, muchas gracias, Agustín. Todavía hay algunas intervenciones, no quisiera alargar mucho esto, pero también el siguiente comentario que te voy a leer me lleva a plantearte una pregunta de tu servidor. Te lo voy a leer, no viene aquí el nombre, parece que por ahí las personas que se iban incorporando el sistema Okay. que registraron su nombre, entonces no viene el nombre, pero dice: ¿y dónde quedaron los ingenieros como Elías González Chávez, Luis Fasich Leija, Abel Salazar, José Manuel Vargas Sánchez, Jorge Matute Remus? ¿Por qué se les dejó de escuchar la opinión de los ingenieros especialistas? Bueno, a la persona que hizo este comentario me voy a tomar el atrevimiento de decir, bueno, lamentablemente muchos de ellos ya no están con nosotros, ya están en otro plano. Y sin embargo, esto me lleva a plantearte esta pregunta, Agustín. Digo, no es con la idea de alargarnos mucho, pero la gestión del agua ha estado durante décadas también en manos de los ingenieros. Es decir, ciertamente los políticos son los que toman decisiones, pero también las sillas de las entidades gubernamentales responsables de la gestión del agua han estado ocupadas por ingenieros y tú lo sabes. Estamos hablando de, bueno, no quisiera dar nombres para no, pero bueno, ingenieros que han estado durante muchos años en el tema del agua, y que me parece que muchas decisiones que se han tomado precisamente orientadas a que tenemos que hacer valer la opinión técnica, en algunos momentos la opinión técnica no ha sido tan afortunada desde mi punto de vista, y me parece que tiene mucho que ver el perfil, y es decir, aquí la pregunta sería, ¿qué opinas tú? Necesitamos nosotros como ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, electricistas y cualquier otro ingeniero que participe de la gestión del agua, tendría que expandir su bagaje de conocimiento y abrirse a tener o sea, es decir, no nomás tener el respaldo técnico del conocimiento técnico que adquirimos en las escuelas de ingeniería, sino también abrirnos a los aspectos sociales y ambientales, que esos aspectos normalmente están relegados precisamente en las escuelas de ingeniería y que no los tenemos desde la escuela, y entonces cuando venimos a aplicarlos en el ámbito profesional nos falta ese conocimiento. Entonces no sé tú qué piensas de ello, cómo tendríamos que incorporar estos aspectos. Mira, me gusta la autocrítica, me parece que ninguna profesión por sí sola va a resolver los problemas que ocurren en el territorio. Tú hablas del caso del agua y los ingenieros, podríamos hablar también de los arquitectos con el desarrollo urbano, podríamos hablar de los biólogos con los parques y jardines. La realidad es que lo que ocurre en el espacio público es complejo, es ahí donde se dan las múltiples competencias. A mí me parece que no es equivocado decir que se requiere la opinión técnica para tomar una decisión política. Lo que sucede es que estas son decisiones técnicas de nicho. Un poquito reflexionando estos grandes ingenieros del pasado. Esos grandes ingenieros del pasado tal vez estarían actuando como actúan los ingenieros de ahora, que ahora les llaman ingenieros tubito. O sea, ingenieros que nomás ven toda una solución en construir algo y no ven un manejo del territorio y cosas por el estilo. Me parece que la diferencia es que en 1940, 50, 60, el país estaba construyendo, la infraestructura apenas se estaba generando, las ciudades estaban demandando grandes soluciones y este tipo de obras eran importantes, zonas de riego importantes para impulsar la agricultura, la ganadería, el abastecimiento de ciudades, de cuándo es el sistema Cutzamala, de cuándo es el abastecimiento Chapala-Guadalajara. O sea, son las grandes obras que requerían hacerse a nivel nacional. Sí era una expertise de ingeniero muy específica, el ingeniero hidráulico, pero la realidad se fue haciendo más complicada porque el país se hizo más poblado y porque empezamos a ver los límites del desarrollo. Esto que dijo el Club de Roma en 1970 nos tocó. Entonces nos dimos cuenta que ya el agua no era nomás poner un tubo para traerle de un lado a otro. ¿Cómo garantizas que el lado de donde vas a traer el agua va a llover y va a caer agua suficiente? Entonces sí, ya entre lo multidisciplinario se ha hecho más compleja la realidad. No porque no fuera compleja, sino porque antes
bastaba con el medicamento para las coronarias para resolver un problema del corazón, y ahora resulta que si el hígado trae un problema, que si el riñón trae otro problema, hay que meter otro tipo de expertos, y capaz que el tema del medicamento que daba el cardiólogo puede afectar al hígado, puede afectar al riñón. Cuando una persona ya está avanzada de edad, cualquier cosa que le den para un padecimiento puede generar un problema en otro órgano. Así está ahorita la sociedad, el sistema país, este modelo civilizatorio que es México. Tenemos ya límites en todo, entonces ya no se puede construir sin colaboración. Es necesario que se sienten los ingenieros, los biólogos, los arquitectos, los urbanistas, los sociólogos, los psicólogos incluso, porque digo, ¿cómo voy a generar yo una confiabilidad en un sistema público si no le llego a la gente de un modo adecuado con mensajes claros y con transparencia? Los psicólogos, incluso los comunicólogos, o sea, es un proceso complejo, son realidades complejas. Me parece que los grandes ingenieros del pasado, con este conocimiento humanístico que sí tenían, que nos consta, seguramente se habrían rodeado de otro tipo de expertos y habríamos tenido este tipo de cuerpos calificados y no estos nichos que yo sí subrayaría de forma muy contundente. La solución sigue siendo técnica, simplemente lo técnico ya se hizo más complejo. Necesitamos por eso que la discusión técnica se incorpore en todos y que haya una manera de transmitir el conocimiento a la sociedad para que sea la sociedad misma la que se sienta el empoderamiento del conocimiento. El conocimiento, a final de cuentas, que estamos generando los profesionales de las diferentes áreas, tienen que repercutir en herramientas para que la sociedad en su conjunto tome mejores decisiones. La sociedad en su conjunto es la que está llevando al poder a políticos que tal vez no sean la solución, es la misma que puede obligarlos a tomar decisiones adecuadas. Entonces, me parece peligroso decir, nos equivocamos cuando tomamos decisiones técnicas. No, nos equivocamos cuando son decisiones técnicas no asumidas plenamente, no totalmente técnicas, no incorporadas plenamente a todo el conocimiento. Simplemente hablaría algo bueno que me gusta de las ingenierías recientemente. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, ya tiene una ingeniería en recursos naturales. Ya se está sensibilizando. Todavía no es suficiente, pero me parece que un ingeniero humanista de cualquier disciplina va a necesitar conocer temas ambientales, temas sociales, temas políticos, no tenerle miedo a lo político, no tenerle flojera a lo ambiental o a lo social. Todo eso es muy importante para que sea un mejor ingeniero, y esto es una cosa que vale mucho la pena, así como los biólogos y los sociólogos deben empezar a entender las cosas técnicas, las cosas de los tubos, las cosas de la ley de la gravedad, porque son cosas que tampoco podemos luchar contra ellas, son cosas que existen y son cosas que van a estar aquí hasta incluso después de que desaparezcamos como especie. Gracias, Agustín. Excelente respuesta, muchas gracias. ¿El ingeniero quiere participar? Sí. Ingeniero. No, quiero hacer entre un comentario y un comentario que es necesario para plantear la pregunta. ¿Puedo? Adelante, por favor. Okay. En ese afán donde tú comentabas que los gobiernos no van a venir a solucionarnos todo, por eso estamos los colegios, las universidades, la sociedad en general. Hoy asistí me hizo una invitación precisamente para hacer un planteamiento con respecto al orden con el tema del gas en la ciudad, la distribución del gas, la distribución de las comunicaciones, del internet y todo eso, las instalaciones eléctricas y las de agua. Vivimos en un caos casi en todo, porque, bueno, de alguna manera todo como alguien dijera, lo mexicanizamos. Vemos que hay gente que se ha estado casi degollando con las instalaciones de las telecomunicaciones o del internet, por llamarlo así, ¿verdad? En donde se construye muy barato y no se desmantela lo que no sirve porque sale caro. Ese cable ya no sirve, pero enfocándonos en el tema del agua, había un planteamiento donde decían, y es abierto, porque esta empresa, creo que es el financiamiento principal, el capital viene de los Países Bajos. Y yo aquí quiero la opinión, no con el afán de confrontar, sino encontrar un diálogo para que sea una verdad. Yo entendí que en ese planteamiento hacían que nuestra ciudad tenía una infraestructura de más de 50 años, con diseños sobredimensionados y que por tanto hubo un sobregasto, ya en lo particular la gente tenía que hacer sus aljibes, sus tinacos, que eso era una aberración. Entonces ellos proponían en espacios como para 9,000 usuarios, hacer distribuciones nuevas
con dimensionamiento justo, sin tener sobredimensionado, y garantizaban y decían que se usaba mucho cloro por la contaminación, por todo lo que había en las mismas tuberías viejas, pero que a su vez el cloro dañaba seriamente a la salud y terminaba en cáncer en cualquier parte del cuerpo por el uso de tanto cloro que tenemos. Entonces, que a partir de ese rediseño se debería de usar o se dejaría de usar tanto cloro, y que por tanto iba a ser muy redituable, iba a ser la manera de negocio y pagado, y tendríamos ciudades más sanas, sin tanto infraestructura a la vista, sin tantos daños de mantenimiento. Pero en pocas cosas, entre otras cosas, el planteamiento era que el problema de agua se solucionaba con bombas de pozo profundo, y yo quisiera creer un poco eso, y no quisiera quedar en que si podemos juntar las visiones, hacer algo en conjunto. Nomás eso sería la solución, o como tú dices, se tendría que reordenar todo el tema de la política pública del agua. Es que yo digo que a final de cuentas la política pública del agua afecta a demasiados sectores de la economía y de la sociedad como para dejarlo solamente en el ámbito de cambiando el modo de extraer el agua o cambiando la norma de potabilización vamos a resolver el tema. Ciertamente yo he escuchado también el tema del cloro, que suele ser una solución barata, inmediata, para muchos temas de cómo voy a garantizar que la gente no se muera. El cloro a largo plazo puede ser peligroso, pero a corto plazo te puede salvar de bacterias y de una serie de elementos biológicos que pueden provocar diarreas y pueden provocar cólera y ese tipo de problemas. Entonces me parece que tendríamos que tener incorporado al tema agua, pues al sector salud, al sector ambiental, al sector económico, porque al final de cuentas todos tienen que ver con el tema, todos son afectados con las buenas o malas decisiones. Es cierto que tenemos una infraestructura vieja en algunas partes de la ciudad, pero si nos ponemos a revisar, no traigo los planos, pero no es difícil de acceder, ¿cómo era la mancha urbana en 1992, por ejemplo? ¿Cómo era la mancha urbana en 1950? Que estamos hablando de 70 años, 30 años. Nos damos cuenta, obviamente, la ciudad ahora de 72,000, 73,000 hectáreas, en 1992 era de 36,000, de la mitad. Y la ciudad de 1950 era ni de 10,000. Entonces sí, tenemos infraestructura vieja en la ciudad, en esa ciudad vieja, en esa ciudad céntrica, tenemos que revisarla, tenemos que sustituirla, tenemos que ver de qué modo podemos procesar mejor tal vez esos sistemas. Habría que hacer un estudio también muy serio que no se tiene de las aguas subterráneas, porque a estas alturas se tienen ciertos conocimientos, el IMEPLAN encargó un estudio muy general, pero tendríamos que tener también un mapa muy claro de cómo se está comportando el agua subterránea, y tendríamos que entender también que mientras de más abajo se extrae el agua, su calidad es más mala, porque es agua más confinada. Entonces, no creo que sea nomás poner popote y que ahí salga, porque seguramente, yo lo decía con Tlajomulco, el agua ahí subterránea es somera, pero es agua muy contaminada. Si nos bajamos 100, 200 metros, ¿qué pasa en Torreón? Tenemos agua con una cantidad de arsénico tremenda que está generando un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque se van hasta 400 metros. Entonces, me parece que sí, se puede, pero necesitamos incorporar todo este conocimiento múltiple para saber si no nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, para decirlo de forma muy coloquial. Eso sería mi opinión. Gracias, Agustín. No sé cómo andemos de tiempo. Hay todavía por ahí algunas opiniones y algunas preguntas. No sé si estén todos de acuerdo en que podamos leer estas preguntas y no sé si finalizar ya con esto. No, insisto, dependiendo pues, cómo andemos de tiempo, ¿no? Voy a leer el de Rubén Ceja, una opinión, más que preguntas, una opinión. Dice, felicito a Agustín, una persona que en mi punto de vista ha realizado unos excelentes reportajes desde hace tiempo atrás. Y estoy de acuerdo que lo técnico debe de prevalecer a decisiones políticas, las cuales bastante de ellas no se justifican en ningún matiz. Y como dijo Deming, que lo que no se mide no se puede perfeccionar, se tienen que hacer micro y macro mediciones de los gastos de nuestras fuentes de abastecimiento. Eso es un punto importante que nos ayuda a comenzar a tomar buenas decisiones. Creo que es algo de lo que incluso también Arturo Gleason ha estado insistiendo bastante, y creo que somos muchos los que coincidimos. No podemos estar
pensando en mejorar y en gestionar un sistema de agua cuando no tenemos ni siquiera claridad del estado de nuestras fuentes, por ejemplo, a qué profundidad tenemos en este momento el acuífero y qué tanto lo estamos abatiendo día con día, año con año, ¿no? Bien, hay una pregunta, voy a saltarme la de Johan Robles, con el debido respeto. Johan, si quieres, para hacerla, que participen otras personas, enseguida al final dejaré tu pregunta. Diego Reynoso nos dice, en tu opinión, Agustín, ¿qué modelo de gestión del agua es el adecuado para seguir para la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué ciudades ya hacen un uso racional del agua? Rápidamente, creo que cualquier parte es la gestión integral del agua. O sea, tenemos que incorporar todos los elementos. Tenemos que entender cómo funciona el ciclo del agua y saber en qué lo rompimos y cómo lo podemos restaurar. Eso sería de forma muy simple una respuesta, porque el agua que llueve en el área metropolitana también se ha dicho hasta el cansancio, llueve más o menos 900, 850 milímetros anuales sobre la superficie de la ciudad, nos puede dar esto 300 millones de metros cúbicos, si consideramos las 100,000 hectáreas de huella de ciudad de la que habla el INEPLAN, caray, esta agua hipotéticamente tendría que ser suficiente, claro, no la vamos a poder utilizar toda, pero necesitaríamos tener modos de que esa agua en buena medida se quede en el acuífero, se recargue al subsuelo y que salga hacia la cuenca por las vías naturales que siempre ha salido, por los manantiales que alimentan los ríos y que se van después a la barranca. Esto sería una cuestión de entendimiento. Guadalajara ya no se puede entender sin su entorno regional y a mí me parece que tenemos que entender entonces también el tema de Chapala, el funcionamiento de Chapala, cómo mantener en buena salud a Chapala, esto es fundamental, así como cómo mantener el sistema de pozos y cómo mantener Calderón. De Chapala doy un apunte muy interesante y que demuestra que cuando se toman buenas decisiones, pasan cosas buenas y que sí se han tomado buenas decisiones. Yo defiendo el acuerdo que sacaron adelante los 5 gobiernos de los estados y el gobierno federal en el año 2005-2006, fue una política óptima conjunta para la distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma. Antes de este acuerdo, las grandes presas que son para alimentar la agricultura de la cuenca de Lerma se llenaban hasta el borde y hasta que se desbordaban como el vaso, empezaban a aventar agua al río Lerma para ir a Chapala. Lo que se adoptó de forma muy inteligente y justa por parte del conjunto de ingenieros, conjunto de biólogos, conjunto de gestores de políticas públicas, porque había que pelearse con agricultores, con ecologistas, con ganaderos, con responsables de sistemas públicos urbanos, etcétera, etcétera. Había que gestionar con todos, por eso es interesante este tema de los consejos de cuenca, aunque esté limitado, la experiencia es muy buena. Se logró llegar a la conclusión que todas las presas tienen un nivel máximo ordinario, que está varios metros abajo del nivel máximo extraordinario. El nivel máximo ordinario permite, por ejemplo, que Solís, que es una presa cuyo diseño antes de desbordar le da 750 millones de metros cúbicos, solamente pueda tener 550 millones. Cuando llega al nivel máximo ordinario, esta presa tiene que abrir sus vertedores y arrojar el agua para que siga corriendo por la cuenca. 200 millones de metros cúbicos que no va a poder contener ya nunca, de acuerdo a la política óptima conjunta que se convirtió en la actualización de la distribución del agua en la cuenca Lerma-Chapala. 2005-2006. Yo los invito a que revisen los datos duros, que volvemos al tema de lo técnico. También el periodismo se debe hacer con datos duros. Hay que revisar todas las temporadas de Chapala desde 2006 hasta la actualidad. Ya han pasado 16 años, Chapala nunca ha estado abajo de 3.500 millones de metros cúbicos. Y yo les recuerdo que antes de que se tomara esta decisión, Chapala en el año 2002 estuvo en 1.100 millones de metros cúbicos. Y estuvo en 1.100 porque la Conagua tomó la decisión de mandarle 200 millones de metros cúbicos desde la presa de Solís. O sea que habría quedado al nivel de 1955, que fue, el nivel de 1955 fue de 980 millones de metros cúbicos, el nivel más bajo que se tenga registro de Chapala en más de 120 años. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Políticos con ideas cortoplacistas, con todas las taras que queramos ponerles, decidieron que valía la pena ponerse de acuerdo porque el agua no iba a ajustar para nadie. Entonces, lo mejor era repartirse salomónicamente de acuerdo a las cargas y de acuerdo a las responsabilidades de cada estado
esta agua y sobre todo entender que Chapala es el termómetro de la salud de toda la cuenca. Chapala necesita tener agua para hablar de que la cuenca está sana, la cuenca tiene recursos suficientes para sostener la economía. No es poca cosa además, y eso es un gran triunfo, porque estamos hablando que la cuenca Lerma tiene de 11 a 12% de generación de la riqueza nacional. 11 a 12% del PIB nacional, es una de las regiones más ricas de México y tiene un problema de agua. ¿Se resolvió completo? No, pero se tomó una decisión muy sabia que hizo que Chapala ya no esté en fase crítica de existencia de agua y que nos debe llevar a la siguiente fase del rescate de Chapala, el saneamiento verdadero, serio, que no hemos podido terminar y que seguimos teniendo problemas muy serios. Pero yo simplemente los invito a esta reflexión. Si Guadalajara no le sacara agua a Chapala a ese volumen tan importante, Guadalajara no, y el poder político de Guadalajara no estaría tan interesado en la preservación del lago de Chapala. El lago de Chapala empezó a ser un actor político relevante cuando Guadalajara empezó a sacarle agua. Antes, incluso ustedes recordarán, bueno, no lo recordarán por existencia porque esto ni nuestros tatarabuelos lo recuerdan, en 1900 se desecó 45,000 hectáreas del lago de Chapala, se creó la región de la Ciénega. Si Guadalajara le hubiera sacado en ese momento agua a Chapala y hubiera sido del tamaño de ahora, no lo hubiera permitido, lo permitió porque no le importaba y además se pensaba en ese momento que no se va a extinguir jamás el lago. Ya sabemos que los lagos están condenados a muerte en algún momento, que los humanos podemos acelerar o no su ciclo de extinción. Pero ahora, una ciudad tan importante como Guadalajara no puede darse el lujo de sobrevivir sin Chapala. Y esto empujó esta decisión que demuestra, y simplemente con esto les digo, no somos agoreros de mal los periodistas, también destacamos las cosas valiosas. Fue muy valioso el acuerdo y estamos viviendo del resultado. Chapala en ese momento tiene casi 6,000 millones de metros cúbicos gracias a estos acuerdos que permiten que las presas no se queden con toda el agua todo el año. Eso es muy importante. Perdón que me haya alargado, pero esta reflexión me parecía muy valiosa sobre lo que hemos estado discutiendo. Bien, bien, Agustín. Tenemos, ahora sí regresamos a la pregunta que planteaba Johan Robles. Dice, ¿cree que se debería de invertir mayor atención económica y cultural a un abastecimiento mejor planteado y mejora en el mantenimiento de la hidroinfraestructura en la zona metropolitana de Guadalajara, en lugar del billonario gasto en verificentros privados, por ejemplo? ¿Qué factibilidad tendrían plantas saneadoras para ríos o mejores encauces de las aguas negras? Creo que algunos puntos ya los has tratado, pero creo que la primera parte de la pregunta es ¿qué tanto, o sea, es que si se debería invertir o encaminar el flujo de recursos al abastecimiento mejor o en el caso de los verificentros? Dice. Me parece muy importante decirlo, va junto con pegado. Yo creo que tener un sistema de verificación de la contaminación es importante. El problema en Jalisco con la verificación es que no está ligado realmente a políticas de cambio climático o a políticas de salud pública. Pareciera que está aislado y pareciera que es más un negocio que la solución al problema de la contaminación del aire. Me parece muy pertinente porque una ciudad verde, una ciudad que tiene que construir su resiliencia, tiene que atender todos los problemas de contaminación. Entonces, fíjate, una oportunidad, por ejemplo, si tuviéramos bien construido un fondo verde, que es la idea que la verificación aporte recursos para el fondo verde, este fondo verde tendría que dar recursos también para resolver temas de la gestión integral del agua, temas de las áreas verdes, temas de las áreas naturales protegidas, temas de la salud pública, temas del arbolado. Hay un montón de cosas que necesita la ciudad y que abre muchas oportunidades. No tenemos un fondo de financiamiento diferente a los recursos públicos, a el presupuesto de egresos. Necesitamos crear fondos especiales que puedan generar soluciones que efectivamente, como dice él, ningún paradigma cambia si no apostamos primero por una inversión importante. A ver, ¿cuántos tapatíos podrían invertir en un sistema, en una ecotecnia para que el agua que utilizan para bañarse y para lavarse las manos vaya al tanque de almacenamiento del inodoro y no se vaya por el drenaje? ¿Cuánto costaría? ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Cuánto cuesta? No sé. Seguramente una gran parte de los tapatíos no podrían
Pero si yo hago un programa ambicioso a través de CIAPA o a través del Fondo Verde, financiado posiblemente por el dinero que se da de la verificación, yo les voy a decir a 200,000 hogares de escasos recursos, te lo voy a poner gratis. Tu obligación es darle mantenimiento, va a ser un mantenimiento muy sencillo, lo vas a poder resolver y sobre todo lo más importante, me vas a consumir menos agua. Entonces, ¿cómo voy a ganar yo como CIAPA? Menos consumo de agua y yo logré financiar con un mecanismo distinto al presupuesto, que el CIAPA, insisto, el CIAPA está cobrando menos de lo que vale, el CIAPA no tiene dinero para hacer esto, necesitamos recursos de fondos y la oportunidad sería la verificación, la oportunidad sería, a final de cuentas, el automóvil es el sistema de transporte que genera más pasivos, más costos ambientales en la salud pública. Yo creo que la gasolina, que es tan cara, debería generar también un fondo verde para financiar este tipo de temas. El auto puede ser la gran oportunidad para generar financiamientos que nos den bolsas para poder tener dinero para estas cosas. Mucho más fácil que otras, porque otros podrían decir a través de la tarifa del agua, también podría ser, pero suele haber más resistencia porque necesitamos también generar otros imaginarios, necesitamos campañas públicas para que la gente entienda la valoración del agua de una forma mucho más extrema. No las tenemos, insisto. La prueba de esto es que esta crisis, esta mini crisis que vivimos en Semana de Pascua y Santa, deriva de que el gobierno no está invirtiendo ni siquiera en la publicidad que antes invertía para anunciar a la gente que iba a cortar el agua durante varios días. Todos los de nuestra generación nos acordamos del famoso Ciérrale de Amanda. Esa campaña fue muy buena para bajar el costo de agua, el gasto de agua, perdón, en las ciudades. No hemos tenido campañas equivalentes. La publicidad, la comunicación es muy importante en esta toma de decisiones y tampoco la hemos podido asumir. Por eso la gente piensa que es a enriquecer a unos cuantos con este tipo de proyectos, cuando tal vez tengan razón. Habría que desmenuzar cuánto se está cobrando por la verificación. Pero la verificación es necesaria si la insertamos en un gran sistema de servicios ambientales que tenemos que pagar los que vivimos en la ciudad, que pueda generar financiamientos para rescatar todos estos pasivos que estamos enfrentando como ciudad. Gracias, Agustín. Excelente. No veo en este momento más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de la audiencia. Si no hay alguna otra pregunta, no sé si con esto pudiéramos pensar en llegar ya al cierre. No sé si quisieras emitir alguna conclusión final, Agustín, en relación a tu exposición. Pues mira, voy a solamente reiterar que es muy valioso poder dialogar con los profesionales. Yo siempre soy de la idea de que si fuéramos profesionales todos en nuestros diversos oficios y funciones, tanto en lo privado como en lo público, los países caminarían de otro modo. Es decir, jueces profesionales, periodistas profesionales, comunicólogos profesionales, políticos profesionales, ingenieros profesionales, urbanistas profesionales. Y parte de ser profesional implica tener un mapa muy claro y muy sólido de la realidad y tener también una idea muy clara de la responsabilidad profesional. Yo voy a insistir y voy a cerrar con lo que empecé. Los colegios de profesionales, las academias, las escuelas, las facultades, las universidades, tienen una gran responsabilidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque son las personas preparadas, las personas que técnicamente nos pueden guiar para tomar decisiones sensatas como conglomerado político. Entonces, tenemos que olvidarnos que emitir una opinión que pueda parecer dura es malo. Tenemos que acostumbrar a los políticos a la crítica. Es muy valiosa, pero no podemos criticar por criticar, no podemos simplemente echar tierra. Desde una frase que decía Octavio Paz, que a mí me gusta mucho, y con esto voy a cerrar: la crítica es lúcida o es diatriba. La crítica se necesita, pero tiene que ser una verdadera crítica. No es cierto que la crítica es mala. La crítica es un proceso racional completo que nos lleva a determinar, a pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde están las oportunidades, dónde están los lastres, y sacarlo a la opinión y decir, yo opino esto, por esto, por esto y por esto. Esa es la crítica. Cualquier democracia tiene que construir con crítica, y esta es la crítica que necesitamos. Y muchas gracias por la invitación. Así es. Muchas gracias al ingeniero Jorge Ortiz. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Josué. Y creo que vamos iniciando. Seguramente tendrá que haber alguna segunda parte, porque es un tema
inagotable, como sí lo es el agua. Muchas gracias y a la orden para cuando se ofrezca. Y gracias, Josué, por haber aceptado. Al contrario, gracias por la invitación. Fabuloso evento. Esperamos que sigan desarrollando este tipo de eventos. Estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Recording stopped.